nuevamente lo vuelvo a invitar a que le entregue todo a Dios en esta tarde. Amén. Contaré, solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir su nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir su nombre. Cantaré de tu nombre, oh Señor, tus maravillas contaré y solo en ti me alegraré. En tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Vamos a decirle con nuestra voz: No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de gritar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. ¿Por qué no le pedimos a Dios que Él abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento y que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones en esta tarde y que empiece a inundar todo nuestro ser y que usted y yo podamos maravillarnos en este gran Dios de amor y de poder que tenemos? Amén. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder.
ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Vamos a glorificar el nombre de Dios diciéndole santo, 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 yo quiero verte. Dile una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré su grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y con el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Y yo proclamaré su grandeza y tu gloria, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dios, aleluya. Es hermoso cuando usted y yo nos rendimos delante de Dios, y cuando no hay nada y no existe nada que impida que nuestra verdadera adoración nazca de lo más profundo de nuestro ser. Así que yo le invito que en esta tarde usted puede levantar sus manos, puede cerrar sus ojos. No se preocupe si lo hace bien, si lo hace mal.
Si los que estamos acá arriba nos equivocamos, lo más importante y lo que debe estar pasando por nuestra mente y por nuestro corazón es darle esa verdadera adoración que solamente nuestro Padre Celestial se merece. Así que con todo el amor que tú tienes a Dios, entona estos dos últimos cantos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has
no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dile una vez más, Señor, yo no me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero que abran su Biblia, por favor. Para continuar con la temática que les había prometido sobre la perfección, que es el lema general, quiero llevarlos a considerar nuevamente un pasaje en la epístola o carta de Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo número 1, les dije, en el verso número 2 y 4. Hoy voy a hablar de soportando las pruebas con gozo. Soportando las pruebas con gozo para alcanzar precisamente la perfección. Vamos a leerlo en el capítulo 1 de Santiago, versículo 2 al 4. Hermanos míos, dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Este estudio, hermanos, tiene como finalidad de cada uno de nosotros recibamos alguna instrucción que venga a ayudarnos a corregir algunas cosas que por alguna razón las hemos descuidado. Y el domingo hablábamos también de algo que era interesante para nosotros, de que cuesta mucho seguir a Jesús. Y el tema que hemos tomado de estos 6 mensajes que voy a presentarles es la perfección, nuestra meta como cristianos. La pregunta obvia, claro, es ¿cómo es que puedo alcanzar la perfección? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se alcanza? Y hablamos ya de Jesús, que es el modelo a seguir, es el paradigma. Jesús nos dio ejemplo y Él dice: ejemplo os he dado, que todas las cosas que oíste de mí, que todas las cosas que viste que yo hice, vosotros también deben hacerlas. Y hablábamos la ocasión anterior de lo que cuesta seguir a Jesús. Hoy quiero hablar acerca, hermanos, de soportando las pruebas con gozo. De eso quiero llevarlos a reflexionar, de cómo es que y el por qué las pruebas son necesarias en nuestra vida. A nadie nos gusta el pasar por pruebas, por dificultades, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo? Uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de que vengan pruebas? Problemas de todo tipo, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de salud, problemas laborales, de todo tipo. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de cuál es la razón, cuál es el propósito de cada una de estas pruebas. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad también como creyentes? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos para poder mantenernos firmes en medio de las dificultades, en medio de esos océanos de circunstancias, de problemas difíciles? Y quizá muchas veces cuando estamos en medio de ese mar de problemas, de dificultades, de carencias, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permite las pruebas? Si las puede evitar, ¿por qué las permite? ¿Por qué es necesario que tengamos nosotros que pasar por pruebas, por dificultades, por sufrimientos? Y el apóstol Santiago, que es un personaje muy especial para nosotros, hermanos, Santiago, el escritor de este documento, nos habla de que debemos pasar las tribulaciones con gozo. Nos habla precisamente de que debemos pasarlas con gozo, con alegría, que no debe haber en nosotros. Dice: tener por sumo gozo, hermanos míos, que el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga un perfecto resultado. ¿Cuál es el resultado? Precisamente, hermanos, de la paciencia. Y para que dice Santiago, el apóstol, para que seáis perfectos, y luego agrega, dice, y completos, sin que os falte nada. Las pruebas producen mucha paciencia. Diga conmigo, las pruebas producen mucha paciencia.
Cuando nosotros analizamos esta carta de Santiago, uno tiene que ir a ver algunos detalles de estos 5 capítulos que Santiago nos comparte con mucha inteligencia. Según se cuenta, porque este Santiago es hermano de Jesús, este Santiago que escribe este documento que hemos leído, es hijo de María, hijo de José. Jesús es el mayor, que nació en el año 7 antes de Cristo, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, porque hay un problema de error en los que hicieron esta división. Y Santiago es el otro hermano que Jesús le ganaba casi con 10 años de edad. Cuando Jesús tenía 10 años, Santiago viene a formar parte de la familia. Y según se cuenta, hermanos, que el ángel Gabriel, todos conocemos esta historia, que el ángel Gabriel le dice a María y le dice a José que el niño Jesús sería el niño del destino, sería el niño de la esperanza, y le pondrás por nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Habla del niño del destino. Esto era bastante incomprensible tanto para María como para José, que un niño de una familia normal, de una familia ordinaria, tuviera un destino eterno. Era incomprensible a la razón. María y José nunca alcanzaron a dimensionar esto. Y según la historia de la tradición, dice que un mensajero enviado por el ángel Gabriel acerca de este niño, le dice que este niño será una luz en esta vida que revelará y que vendrá precisamente a revelar que todos nosotros somos hijos de Dios, todos. Porque el pueblo judío se lo había apropiado. Por eso ellos son así, tan soberbios, tan altivos, tan vanagloriosos, que se creen ser, como decimos nosotros los mexicanos, la última Coca-Cola en el desierto. Y no es así. Jesús vino a abrir ese parteaguas y hacer una declaración de que todos, absolutamente todos, judíos, griegos, gentiles, todos somos hijos de Dios. Todos, absolutamente todos. Cuando uno analiza un poquito, investiga esto, hermanos, de la tradición, se dice que Jesús nació en el pueblo en un establo de Belén de Judea, y que la hora de su nacimiento fue a las 12 del mediodía de un día 21 de agosto. Y uno se queda maravillado de todos esos datos que ahora con la nueva forma de introducirnos al estudio, con la nueva tecnología inteligente que hoy tenemos, que el internet y tantas cosas, uno va encontrando, hermanos, toda esta información que ahí estaba almacenada, pero que estaba controlada. Y uno se queda sorprendido. Y el escritor de esta carta de Santiago, es el hermano de Jesús. Como les dije ya, es el hijo de María. Y después de él vendría otra hija para José y para María que se llamó Miriam. Después de Miriam vino uno que se llamó y le pusieron por nombre José. Después vino otro que se llamó Simón, Marta, Judas, y la última, la más pequeña, según la tradición cuenta, que se llamó Ruth. Y esta nació enfermiza desde siempre. Recibió sanidad en cierto momento cuando el Señor hizo milagros portentosos ahí en Jericó. Cuando uno analiza todo esto, hermanos, uno descubre cosas muy interesantes que vienen a afirmar la fe y el conocimiento que uno debe de tener de Dios. A veces nosotros hacemos especulaciones y se nos hace imposible, porque decimos, no, pues eso nada más Jesús o nada más los apóstoles, pero ellos eran semejantes a nosotros, eran igual a nosotros. También padecieron situaciones complicadas y difíciles
como lo vamos a leer. Mire, esto que hemos leído del capítulo 1 de Santiago, en el verso 2, 3 y 4, nos dice que todos, hermanos, todos debemos de enfrentar la prueba en una actitud correcta, en una actitud correcta. Por ejemplo, esto ha venido repitiéndose a través de la historia. Y si recordamos al buen Abraham, que siempre hemos dicho que fue bendecido por Dios, porque él eligió obedecer a Dios al sacrificar o al no negar el sacrificar a su hijo Isaac para satisfacer a Dios. Y esto de la obediencia y de soportar la prueba que le dolía el corazón cuando Dios se lo pidió en sacrificio, lo llevó precisamente a ese otro nivel de cómo Abraham con mucha paciencia soportó la prueba de lo que Dios le pidió. No lo pospuso para después, sino que lo dio inmediatamente. Y esa obediencia de Abraham, hermanos, de querer ofrecer a su hijo en sacrificio para satisfacer así a su Dios, fue lo que le hizo llegar a ese otro nivel más elevado, que se le dio el título del padre de la fe. Pero fue la paciencia de Abraham. Usted y yo ya conocemos el desenlace final de este pedimento, cuando dice la Biblia que Abraham estaba listo para sacrificar a su hijo y oyó una voz que le dijo: no lo hagas, Abraham, yo ya he provisto el holocausto para el sacrificio, yo ya lo he provisto, el cordero, ahí está. Cuando nosotros actuamos en obediencia, vamos experimentando, hermanos, como lo experimentó Abraham, que Dios nunca nos va a desamparar, que Dios a veces no nos tienta, pero sí nos va a hacer pasar por pruebas difíciles, pero después de la prueba viene precisamente lo que Santiago dice: para que seáis perfectos y cabales, y sobre todo para que no falte cosa alguna en su vida. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y síganme. Por eso en esta carta, hermanos, tan interesante que usted debe de leer en casa, el apóstol Santiago nos habla, fíjese, de la importancia de recibir las pruebas y de confrontar las pruebas de una manera inteligente y de una manera adecuada. Las pruebas, hermanos, como aquí nos lo presenta Santiago, son una herramienta que Dios utiliza para que nosotros seamos instrumentos que Él quiere que realmente seamos, porque Él quiere usarnos de una manera adecuada, de una manera extraordinaria. Y hay muchos cuadros, muchas fotografías en la Biblia que nos hablan de hombres y mujeres que tuvieron que soportar con paciencia, porque esa es la palabra clave de cómo puede uno enfrentar las pruebas. Bueno, con paciencia. Por ejemplo, Josué caminó con Moisés por 40 años. Moisés también tuvo que soportar las pruebas por 40 años al estar alejado de la ciudad más importante de su tiempo, como era Egipto, y peregrinar por 40 años al lado de su suegro Jetro y de su esposa, y en una forma de vida diferente, pero ahí Dios le habló y lo preparó para una tarea especial que él tenía, y que ahora se le recuerda a Moisés como el libertador del pueblo judío, que logró una hazaña increíble. Pero él tuvo que ser formateado
pasando cada una de las pruebas, pero él tomó una actitud diferente. Y Dios quiere que realmente nosotros, hermanos, hagamos lo mismo para que podamos ser usados de una manera adecuada. Tenemos que dejar bien claro que las pruebas, hermanos, las pruebas, oiga bien esto, las pruebas no son elementos diabólicos. Cuando pasemos por una prueba, no le eche la culpa al diablo. Es porque Dios está permitiendo, porque la prueba, dice Santiago, produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia nos va llevando a donde nosotros queremos, que es nuestro sueño, que es la perfección. Ser perfectos es irnos despojando del viejo hombre para ir formateándonos en el modelo nuevo de la gracia. A eso se refiere. Pero la clave, hermanos, para soportar las pruebas, como nos dice Santiago, no es muy difícil de encontrar. La clave para soportar las pruebas es la paciencia. Paciencia. Es la ciencia de la paz, que a pesar de las tormentas, usted y yo tenemos que mantenernos con gozo, con alegría y tranquilos, sabiendo que Dios jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar, si nosotros queremos realmente honrar a Dios a través de esas pruebas que llegan a nuestra vida. Mire, hermano, pedirle a Dios que no vengan las pruebas es una petición que jamás se nos va a conceder. Pedirle a Dios que no vengan las pruebas a nuestra vida es una petición que Dios jamás nos va a conceder, jamás. Ya hemos visto muchas veces aquel cuadro de aquella mujer llamada Noemí, ¿se acuerdan? Que el libro, esa historia viene en el libro de Ruth. Noemí salió en la aventura con su marido, con sus 2 hijos, y regresó viuda, sin sus 2 hijos, derrotada, en vil pobreza. Regresó nuevamente a Belén, a su casa, y regresó por la puerta de atrás. Pero no venía sola, venía una inteligente mujer a su lado, que la conocemos como Ruth. Y vemos cómo ellos soportaron con paciencia. Las 2 tomaron determinaciones en medio de esa pobreza, en medio de esa circunstancia, pero fueron pacientes, y Dios transformó su desgracia. Dios cambió su tristeza en gozo. Pero es esa prueba, sin esa prueba ellos jamás hubiesen llegado a donde llegaron. De tal manera que Ruth es una de las que forman parte de la genealogía de Jesús de Nazaret. Al casarse con el príncipe de Belén, que era Boaz, un hombre rico, un hombre influyente, un hombre bueno, se sacó la lotería Ruth. Se sacó la lotería Noemí con su nuera, pero soportaron pruebas. Hermanos, Dios cuando bendice, no se trata, amados hermanos, de cuestiones de casualidad, sino que son cosas que nosotros vamos adquiriendo para que cuando venga la bendición aprendamos también a disfrutarla y aprendamos también a conservarla. Por eso pedirle a Dios que no vengan las pruebas es una petición que Dios jamás nos concederá. Tal vez usted se esté preguntando, bueno, hermano Raúl, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué son necesarias las pruebas? ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué son indispensables las pruebas en nuestra vida si así estamos bien? Bueno, la respuesta es muy sencilla, hermanos, porque la perfección es nuestra meta como cristianos. Nuestra meta como cristianos es la perfección. ¿Se acuerdan de la frase del apóstol Pablo que estuvo en prisión, fue azotado, fue encarcelado? Pero él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir
es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Cómo es posible que después de ser golpeado, de ser latigado, de ser azotado, de ser pasar por pruebas, él mantenía firme su fe y fue proyectado a una dimensión de apostolado, hermanos, que hasta la fecha se le recuerda como uno de los más grandes héroes de la fe en el tiempo de la gracia? Bueno, porque la perfección es nuestra meta como cristianos, y para lograrlo, hermanos, es necesario enfrentar las pruebas, como dice Santiago, con sumo gozo. Mire, hay pruebas en diferentes niveles, que pudiéramos tocar los temas, pero no lo vamos a hacer, solo voy a mencionarlas. Hay pruebas en diferentes niveles, como el nivel familiar. Dígame usted, hermanos, que son padres de familia, ¿acaso no les duelen a usted los problemas que vienen a veces con los hijos? No lloran en silencio, decir, bueno, yo no sé qué hacer ya, no sé qué ofrecerles, no sé cómo hablarles. Y a veces ellos entran en conflictos, en problemas, y uno no puede evitarlo de tener que sufrir también con ellos esas pruebas por las que están pasando. No sé qué hacer. Me decía una señora, porque su hijo entró en conflictos al reprocharle a su madre del por qué su padre los había abandonado, y llegó la etapa difícil para él y se hizo rebelde, grosero, de tal forma que él comenzó a refugiarse en las drogas, en el alcohol. Y un día llegó cruzado de tanta droga y llegó insultándola y diciéndole tantas cosas. Nunca había pasado, decía ella, y los vecinos, porque él quería golpear a su mamá, no quería, ya había destruido la televisión, había tirado el refrigerador, había despedazado la sala, y los vecinos decían, háblele a la policía, y la mamá decía, no, déjenlo, él puede destruir todo, es su casa. ¿Qué problemas? Cuando hablé con ella, le dije, estás equivocada, así no es. Hasta que llegó la policía, porque comenzó a meterse con los vecinos y a pelear en la calle, y se lo llevaron drogado. Y ella decía, pero qué dificultad esto, ¿qué tengo que hacer, pastor? Pues tiene que actuar en paciencia, es su hijo, mañana va a cambiar. Y sí, dicho y hecho, ya cuando fuimos por él al siguiente día con un abogado que me ayudó, y fuimos y lo sacamos, el muchacho lloraba, le pedía perdón, se tiraba al suelo, le abrazaba los pies, se los besaba, pero ya había destruido todo. Mamá, yo te lo voy a reponer, Y ella decía, ¿qué hago? Me gustaría golpearlo. No es el momento, a los hijos no se les golpea, a los hijos se les disciplina, pero no se les golpea. No es el momento de darles un puntapié o golpearles en la cara, no. Es el momento de obrar la paciencia y en el momento adecuado disciplinarlos, pero en otro momento, para que no sea un conflicto de revancha, sino de disciplina. Hay problemas a nivel familiar, hay problemas a nivel personal donde no se aguanta ni uno solo. A veces a las mujeres dicen, bueno, pues andas en la menopausia. A los hombres, ¿cómo se les llama? ¿Andropausia o qué? Que no nos aguantamos ni solos. Todo nos molesta, nos incomoda. Y a veces no queremos ser así, pero así somos. Así actuamos. Y comenzamos a justificarnos argumentando cosas que no son correctas, pero traemos ese trasfondo y son problemas personales. Como decía Pablo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. No sé, hay un enemigo dentro de mí, peleo conmigo mismo, y son niveles, son problemas de nivel personal, que a veces en la desesperación le decimos a quien quiere ayudarnos, mira, déjame solo. Las mujeres dicen, déjame sola,
déjame, yo sé lo que tengo, no encuentro la manera, déjame, yo al rato vuelvo a que se me baje la adrenalina y ya volvemos a hablar en paz, pero déjame por favor. Son problemas personales muy serios. O es otro de los niveles también de las diferentes pruebas, es el matrimonial. Hoy hay mucho divorcio, mucho divorcio. No solamente afuera, sino aún dentro de la iglesia. Mucho divorcio. Algunos no llegan al divorcio, pero están separados. No quiero saber ya nada, ya se acabó. Aquí le vamos a seguir, pero no hay nada ya. Problemas matrimoniales muy fuertes. Y uno dice, no, pues ya tenemos 35 años de casado, me decía una hermana. 38 años de casado, hermano, y ya no se puede, ya le dije que ya. Pero hermana, le digo, ¿ya la pensó bien? Sí, ya está bien pensado. Ya esta semana ya contraté el abogado y cada quien por su rumbo. 38 años echados al cesto de la basura. Son problemas que uno tiene que afrontar. Y para esos problemas, Santiago nos dice que en medio de esas pruebas, la paciencia es la clave. Paciencia. A mí me gusta mucho jugar con eso de los personajes que muchos nos ayudaron de niños. Cuando yo veía la revista de Calimán y que le decía Calimán a Solín, paciencia Solín. El que domina la mente lo domina todo. Paciencia, Solín. Y a mí me gustaba eso. Decía, qué interesante. Pero después vi que la Biblia también lo dice, que la clave para enfrentar las pruebas no es, hermanos, el ser arrebatado, de ser violento, el ser agresivo, el ser determinante, sino el ser paciente. El ser paciente. Esta mediodía veía un poco de las Olimpiadas que están ahorita de moda y que están en este momento celebrándose, y veía yo la competencia de los clavadistas, de los que se lanzan de 3 metros, de 10 metros, y parecía que México iba a ganar ya la 3ª posición de bronce. Pues es la única medalla que podemos ganar, por eso somos la raza de bronce nosotros. Nos hubieran puesto la raza de plata o de oro a lo mejor, pero así nos llamaron mexicanos, raza de bronce, pues puras de bronce vamos a ganar, ¿verdad? No hay más. Y parecía que ya la tenían y festejaban, y vinieron los últimos, los alemanes, y los superaron. Y los comentaristas decían, ojalá fallen, ojalá, no se lo deseamos a nadie, pero ojalá se equivoquen, pero no se equivocaron. Los alemanes son otra raza, hermanos, no son como nosotros. Y nos quedamos así. Y pues ya hubo el abrazo, la felicitación, pero imagínense todo el trabajo, los que saben de estos, todo lo que se hace durante años, desvelos. Yo tuve un compañero que le gustaba mucho la natación y está viviendo en Inglaterra, ya se fue a vivir a Londres, y él era campeón, él nadaba 10 kilómetros diarios en la alberca, 10 kilómetros diarios, era tremendo. Oscar estudió su carrera de licenciado en psicología en una buena universidad en Tampico cuando éramos muchachos, y se fue para allá, y él a las 4 de la mañana ya estaba en la alberca. Pero él se acostaba temprano y no comía muchas cosas que yo comía, y ahora estoy sufriendo las consecuencias de todo eso que come uno, los malos hábitos. Yo le decía, oye, ¿y tienes que hacer todo eso para conservarte? Sí. Si quieres permanecer, sí. Ese es mucho sacrificio. Y a veces se juega, se prepara para ese momento, y ese momento se nos desmorona todo en un segundo. Y ahí se requiere paciencia. Mucha paciencia. Hay otros problemas que son niveles de nivel laboral, hermanos. De nivel laboral. Hay una persona que compró un área de juegos para niños que iba a rentar para un salón de fiestas aquí en Victoria. Era un salón grande, así, más grande que con un área infantil, con los
juegos, hermanos, más modernos que hay. Los hizo traer, hizo una inversión grande. Y justamente cuando lo inauguró, comenzó el COVID. Y ahora están todos ahí amontonados y ya no rentó más el salón y tuvo que desalojar. Y platicábamos Raúl y yo, decía, qué problema serio, ¿no? Toda una inversión se quedó en deudas y pagar y parece impagable, pero son problemas laborales. Hay otros problemas de nivel espiritual, de nivel de salud, hermanos. Y el apóstol Santiago recomienda que debemos afrontar las pruebas con mucha paciencia, que debemos tener mucha paciencia. Yo sé que no es fácil esperar en Dios, porque Dios desespera, pero cuando Dios llega, cambia nuestra tristeza en gozo. Cambia todo. De repente pareciera ser que a nosotros se nos cierran los cielos, se nos cierran las puertas, se nos cierran las ventanas, pero cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Él y guardamos con paciencia esto, hermanos, en medio de esa prueba, Dios se glorificará en nuestras vidas. Dios se manifestará en nuestro matrimonio. Dios se manifestará en nuestros hijos. Dios se manifestará de una manera muy especial cuando sabemos tener paciencia y afrontamos las pruebas con mucha paciencia, como lo dice el apóstol Santiago. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Pero nos debe quedar bien claro, hermanos, a nosotros que no solamente a usted le pasan cosas raras y extrañas. Hay muchas personas que también están sufriendo. Leí una frase que me impactó mucho y me llamó la atención. Dicen que el sufrimiento es el diplomado obligatorio en la universidad de Dios. El sufrimiento es el diplomado obligatorio en la universidad de Dios. Por eso el dicho popular dice: no digas de esta agua no he de beber, porque quién sabe. A veces cuando somos padres y somos jóvenes decimos: no, y él dijo que me la haga, no, pero llega el tiempo, hermanos. Llega el tiempo. Y a veces los hijos también sufren descalabros y uno tiene que estar con ellos. A veces ellos sufren desilusiones personales y se asfixian en medio de esa forma de vivir, y uno tiene que estar con ellos. Se resbalaron, se equivocaron, la regaron, cometieron un error, y uno tiene que estar ahí con ellos. No, yo, mire, así. No, créanlo, ni es correcto, ni es lo adecuado. Es en medio de esa prueba donde la paciencia se hace necesaria. Actuar con sabiduría. Tal vez usted ha oído a muchos que dicen: esto solo a mí me pasa. Esto solo a mí me pasa. Esto solo a mí me sucede. Miren, hermanos, las pruebas son humanas y son muy naturales, y nadie las puede evitar. Nadie las puede evitar. Absolutamente nadie. Por eso es que el apóstol Santiago nos dice en esto que hemos leído y en esta carta. Mire, vaya conmigo al verso 12 de ese capítulo 1 de Santiago. ¿Qué dice el capítulo 1? Déjeme pedirle a alguien que lo lea, a alguien de ustedes. No, mejor lo leo yo. ¿Qué dice ahí en el verso 12? A ver, ayúdenme a leer. Dice: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque cuando haya resistido a la ¿qué? ¿Qué es lo que va a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Hermanos, una cosa es que Dios nos ame y otra cosa es que nosotros amemos a Dios. Cuando yo amo a Dios, estoy dispuesto a sacrificar todo por Él. No es a los que Dios ama, sino a los que aman a Dios. La paciencia en las pruebas es la que produce en nosotros resultados satisfactorios.
Por eso Santiago nos dice que la paciencia debe tener su completa satisfacción precisamente en actuar en nosotros en una actitud, hermanos, correcta. Esto nos quiere decir que la paciencia debe cubrir toda la prueba por la que estamos pasando, toda la prueba. Tenemos que ser pacientes, porque en medio de esa prueba nosotros vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Es que yo creí, es que yo pensé. Hay una frase que no me viene a la cabeza, pero a ver, ayúdenme ustedes que son más, que vienen más frescos. Cuando uno quiere invertir algo o en alguien, que dicen: no pongas toda, bueno, ya se me vino una, no pongas toda la carne en el asador. No viene en la Biblia, hermanos, eso no viene en la Biblia. No pongas toda la carne en el asador. O sea, no exageres, tiene que haber un equilibrio, porque cuando lo hacemos, después nos jalamos el cabello y decimos: ¿para qué lo hice? ¿Para qué aposté? A veces la necesidad nos impulsa, a veces la necesidad nos obliga a hacer cosas con la necesidad de decir: esto resuelve el problema, y resulta que no resolvió nada, creó un problema todavía más grande. No, pero me dijeron que si sacaba este préstamo de aquí, tapaba el pozo pero el pozo se hizo más grande. Si hubiera mantenido quieto y hubiera estado más tranquilo, ahí hubiera actuado. Dios nunca nos va a dar menos y nunca nos dará más, solo nos dará lo necesario. Solo nos dará lo necesario. Ahora, ¿cómo debemos nosotros ejercitar la paciencia? ¿Cómo es que debemos ejercitarla? Miren, hermanos, normalmente nosotros asociamos la paciencia con el tiempo de espera. Pero más que eso, hermanos, Santiago nos habla de algo más. ¿Y sabe cuál es la palabra que sigue ahí? Es la palabra control. Diga conmigo, control. Dígalo fuerte. Otra vez díganlo. Esa es la otra palabra clave. Control. El control que debemos tener ante cualquier prueba o ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia. Debemos caminar manteniendo control de la circunstancia. Si confiamos y esperamos en Él, Él actuará a favor de nosotros, porque Dios, a través de la prueba, quiere enseñarnos algo. A través de la prueba, cualquiera que ésta sea, Dios quiere enseñarnos algo. Nosotros hemos pasado en familia situaciones muy difíciles, hermano. Muy difíciles económicamente. Muy difíciles. Que en el momento que menos imaginamos, Dios sale para ayudarnos. Por eso dice que debemos esperar pacientemente en quién, hermanos. En Jehová. En Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y debemos mantenernos tranquilos. Debemos mantener el control ante cualquier prueba, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Mantener el control. Podemos llegarnos a quedar sin nada. Sin nada. Ya lo hemos vivido, estar en ceros completamente, pero Dios nunca nos ha dejado. Llegamos al punto de decir: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora a dónde voy? Si ya no hay nada, Dios actuará a favor de nosotros. Basta solamente desarrollar la paciencia y tener el control. Cuidado cuando rebasamos esos límites y perdemos el control.
Todos pasamos problemas. Pregúntenle a David, el gran paradigma de nosotros. Enfrentar a un gigante, teniendo enemistad con sus hermanos, los hijos de su padre, los hijos de su madre, que no lo querían, que lo aborrecían. ¿O qué decir de aquellos que quizá no creían mucho en él, no confiaban en él? Mas sin embargo, David demostró al tener el control de que podía enfrentar a ese enemigo llamado Goliat y vencerlos, porque él dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No perdió el control, mantuvo firmeza de carácter. Otro de los ejemplos es el profeta Elías, que enfrentó a los profetas de Baal con mucha paciencia, pero con mucho control. Esto es lo que refleja el carácter de control de Elías, hermanos, ante la prueba. Supo esperar en Dios, esperó en Dios, desafió, pero supo mantenerse en Dios y mantuvo mucho control en medio de esa prueba. 450 profetas de Baal. ¿Y cuántos eran los profetas de Acera? 400, eran 850 contra él solito. Pero él no perdió el control. No es que son mayoría, hermanos. Dios y yo somos mayoría. Si Dios está conmigo, dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es ahí donde es importante lo que Santiago nos habla del carácter de control. Y el ejemplo lo tenemos en Elías. Esto, mis queridos hermanos, es la clave para enfrentar las pruebas. Y Santiago nos dice que es la paciencia, que se llama también dominio propio. Dominio propio. La paciencia, el control. Miren, hermanos, cuando entramos en el campo de control acerca de nuestras reacciones en las pruebas, nos debe quedar bien claro, hermanos, que aquellos que abusan de su autoridad ante los demás amenazan a todos con mucha soberbia. Tal vez podrán alcanzar lo que buscan, pero al estar actuando con abuso de autoridad y con soberbia, ellos se están alejando de la meta y pierden la dirección que el Señor Jesús nos propuso como mandato, que es la perfección. Ante todo, nunca perdamos la humildad. Nunca perdamos la humildad. Mantener el control. Hay varios testimonios de hermanos que aquí se sientan con nosotros, como Juanita Salains, que aquí todavía anda circulando, pero ella fue visitada por ángeles. Ella ya se iba y ella nos cuenta que fueron ángeles a visitarla. No perdió el control, no perdió la paciencia, se mantuvo esperando en medio de la prueba, que le daban poca esperanza porque ella tiene ese problema de enfermedad, pero se mantuvo, y aquí la vemos todavía sentada entre nosotros. Hermana Alicia Torres, que los médicos dan como resultado y dicen: estamos asombrados porque es increíble la recuperación que usted ha tenido. No fueron los médicos, ni es la buena suerte. Es cuando usted y yo mantenemos firmeza de carácter en Dios y esperamos en Él. No evitó la prueba, no se evitó la prueba, no la cambió, no dijo: Señor, no. En medio de la prueba, Dios estaba con ellos y estará siempre con nosotros para ayudarnos. Pero para poder enfrentar las pruebas es necesario la paciencia y jamás perder el control. Muchas veces nos falta control. Falta control. Dice un dicho que calladito te ves. Muchas veces nos falta discreción. Ser discretos. Aprender a esperar en Dios. No haga nada, espere en Dios. Yo he visto a muchos que han sido muy discretos y Dios de la misma lona los ha levantado y los ha elevado a la grandeza porque supieron ser discretos. No se defienda, deje que Dios lo defienda, y Dios lo sabe hacer de manera justa.
Es que puedo, sí puedes, hágalo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Jamás fueron, jamás. Muchas veces nos falta carácter. Nos falta carácter para poder mantener el control de las circunstancias. Veamos por favor, hermanos, una cita más. Ahí en Santiago, en el capítulo 3. Y vamos a entrar a otro punto. En el capítulo 3, verso 2, que es muy espinoso. Porque todos, ¿qué? Ofendemos, ¿qué? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de ¿qué? De refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. El controlar nuestra lengua, hermanos, el guardar silencio, nos va a ayudar a evitar cometer muchos errores. Controlar nuestra lengua, el guardar silencio nos ayudará a evitar cometer tantos errores. Sin lugar a duda que se requiere de mucha disciplina para tener un mejor control de sí mismo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos, hermanos? Nada menos que en Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan de este cuadro que recordamos cada Semana Santa? Se burlaban de él. ¿Qué más le hacían? Lo escupían, lo golpeaban como si fuera un animal. Sin embargo, dice la Biblia, él jamás abrió su boca, porque él tenía el control de ese momento. Él tenía el control de ese momento. De igual forma, nosotros que andamos en busca de la perfección, tenemos que tener control de nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas? ¿Qué dice Pablo? Ten cuidado de ti mismo. No te cuides de los demás, ten cuidado de ti mismo. Mi abuela, que fue la que por quien entró el evangelio a nuestra familia, que era una familia de criminales, una familia de gente idólatra, y ya ve que dentro de la idolatría pues también se practica la hechicería y todo tipo de cosas, se van derivando una serie de cosas, y comienza la hechicería con eso de curar así a las personas. Y vente, Pedro, no te quedes. Y Pedro dice, ahí voy. Vente, Roberto, no te quedes. Y Roberto dice, ahí voy. ¿Curar de qué se llama eso? Y algunos lo hacen así y ya no dicen las palabras que dicen en la hechicería, pero el que habita el abrigo del Altísimo mora. Usan la escritura, yo los he oído. Y de ahí salió mi abuela. Pero cuando mi abuela murió, un 12 de diciembre del año de 1973, allá en Abasolo, ella murió con gozo. Murió con gozo. Murió con un sufrimiento en su corazón muy grande. Pero dijo, ya estoy a cuentas con Dios. Cuando Enrique, como pastor que era de nosotros, el nieto de ella, le decía, abuela, póngase a cuentas con Dios. Dijo, ya estoy, ahí hice cuentas con Él. Ya arreglamos el problema. Hay cosas que yo no entiendo ahora, las voy a entender después, pero estoy bien. Y ella cerró sus ojos y se fue sonriendo. Y nosotros hemos visto a gente morir que no se quiere morir. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios tiene el control de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. ¿A qué se refiere cuando dice ten cuidado de ti mismo? ¿Cuidado con qué? Con lo que hablamos. ¿O usted no se ha arrepentido muchas veces de haber dicho lo que no quería decir? Yo no sé para qué lo dije. Ya lo dije, ya. Y lo que se dice ya no regresa. Ya se queda.
Cuidado, dice, ten cuidado de ti mismo. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que oímos. Del oír. ¿Del oír qué? De acuerdo a lo que oímos, hermanos, se va edificando en nosotros esos muros de contención. Tengamos cuidado en lo que oímos. Tengamos cuidado en lo que vemos. Hombre, no pasa nada si yo soy maduro. No, tengamos cuidado lo que vemos, porque de la vista nace. Cuidado con lo que comemos. Cuidado. Cuidado con lo que hacemos. Nadie se va a dar cuenta. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. No perdamos el control, hermanos. No perdamos el control. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir dificultades? También. ¿Van a venir circunstancias difíciles? Y Santiago dice, no pierdan la paciencia, no pierdan el control, pero tengan cuidado con lo que hablan. El centro nervioso más importante de nuestro cuerpo es nuestra lengua. Porque, hermanos, al no poder controlar nuestra lengua, dice Santiago que jamás podremos controlar nuestro cuerpo. Jamás. Por eso muchos de pronto se ven involucrados en situaciones muy complicadas e incluso muy vergonzosas. Si no controlamos la lengua, no vamos a controlar nuestro cuerpo. Dígalo conmigo fuerte, quiero que eso quede bien claro. Si no controlo mi lengua, no podré controlar mi cuerpo. Va a caer en la tentación de adulterio, de fornicación, de mentira. Vamos a caer en el engaño, vamos a caer en el robo. Por eso muchos de pronto se ven involucrados en situaciones muy complicadas y en situaciones muy vergonzosas. Es mejor hablar despacio y hablar poco. No hable tan apresurado. Mantenga control o mantengamos el control, porque eso es muy perjudicial. Es lo que Santiago nos quiere enseñar, es lo que nos dice. El que controla su lengua, dice, avanza un poquito más, está avanzando y es un varón perfecto. Pero también nos dice este pasaje sobre el control del carácter. Nuestra vida cristiana, hermanos, es integral. Es muy importante nuestro trato con los demás, porque todo está vinculado a la búsqueda de nuestra perfección. Es el anhelo, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros realmente queremos. Que nuestras reacciones no sean igual que los demás, sino que sean totalmente diferentes. Acompáñenme, por favor, hermanos. En Romanos, ahí está enseguidita, Romanos, en el capítulo número 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Miren lo hermoso que dice la palabra. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, ¿y qué dice? Y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y luego fíjese lo más espinoso. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de qué, hermanos, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Y sigue otra cosa. Ahora, todo esto nos debe llevar a nosotros, hermanos, a tomar una decisión sabia. Pero esto nos debe llevar a que tenemos que comenzar ahora, porque nunca es tarde para comenzar.
Si no comenzamos ahora corrigiendo todas esas áreas de nuestra vida que están muy dañadas, hermanos, entonces el próximo año será más difícil. Y en 2 años más será casi imposible. Pero si comenzamos ahora, el próximo año será mejor. Y el siguiente año será mucho más fácil. Y así sucesivamente, año con año, vamos a ir corrigiendo muchas cosas. Se puede comenzar de nuevo. Ya hemos tocado el tema, uno de los ejemplos que es extremadamente bondadoso para ayudarnos en esto que estamos hablando, es nada menos que aquella mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Aquella mujer adúltera. Aquellos hombres decían: Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Se acuerdan de esto? Ellos decían: ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos? La ley de Moisés dice que debe morir lapidada, que debe morir apedreada porque fue encontrada en el hecho mismo del adulterio. Y el Señor, mirándolos, les decía: bueno, pues que muera. Si la ley dice que muera, pues que muera. ¿Por qué no empiezan? Pero que primero lo haga en lanzar la primera piedra aquel que esté libre de pecado. El primero que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ándale, la ley dice adelante, pero el primero que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué dice la historia? Dice que se fueron retirando cada uno de aquel lugar. Y Jesús se levantó. Ya les conté esto, qué fue lo que Jesús estuvo escribiendo en aquel patio del templo. Ya les expliqué ampliamente de este cuadro. Y Jesús se levantó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ella le contesta: Señor, se han ido. Y el Señor le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto nos habla que hay que comenzar de nuevo y ahora. Nunca es tarde, hermanos, para comenzar de nuevo. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que comenzar de nuevo. Pero nosotros, comenzar de nuevo. Por eso les he dicho que el amor es la fuerza más grande del universo. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a mejorar en todas esas áreas de nuestra vida. Cada uno de los mensajes que aquí exponemos, hermanos, no es nuestra intención juzgar a alguien, sino más bien el hacerlos reflexionar sobre ciertas áreas de nuestra vida que tanto daño nos pueden causar y que tanto daño nos han hecho. Y pedirle a Dios que nos ayude a no hablar mucho, a tener paciencia, a no perder el control, y de esta manera mejorar nuestra relación con Dios y también mejorar nuestra relación con los demás. Mire, muchas veces como que queremos que todos cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos que todos sacrifiquen, pero nosotros no queremos sacrificarnos. Vivimos sin poner algo de nuestra parte para ser mejores y para ser agradables delante de Dios. Por eso Santiago nos enseña y nos dice que debemos mantener la paciencia y que jamás debemos perder el control en medio de esas adversidades. Tener por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba siempre nos va a llevar a mejores destinos, a mejores momentos, a mejores lugares. Siempre, hermano, nos va a llevar, créalo, siempre. Cuando usted y yo aprendemos a caminar en la confianza de que Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre cumplirá su palabra. Solamente tenemos que creer, porque al que cree, dice, todo le es posible. Todo, absolutamente todo le es posible. Conocí, con esto termino, a un compañero, a una compañera, a un ingeniero, jamás se me olvida.
una ingeniera muy educada, muy noble y muy seria, pero muy eficiente. No había otra como ella en el trabajo y éramos como más de 300 ingenieros ahí. Y dentro de todos ella se distinguía por ser la más disciplinada. Nunca anduvo con exageraciones, siempre fue muy, como dijera, muy modesta. En su lugar siempre, su carácter, todo, nunca reflejó nada contrario comparado con aquellas que ofrecían lo que fuera para mantenerse en el ambiente y en el sistema. Ella no necesitaba y le decían: soy ingeniera, usted siempre muy ordenada, sí, ingeniero, para eso estudié, para servir bien y hacer las cosas como se tienen que hacer. Había la intención de todos los maliciosos y todas las mujeres maliciosas del trabajo, que eran más de 300. Y algunos ahí se pusieron de acuerdo para hacerle la vida pesada a la ingeniera. Yo me di cuenta. Y me dijo a mí, mi secretaria, me dijo: todos se están poniendo de acuerdo porque quieren correr a la ingeniera. No, le dije, no lo van a lograr, porque ella tiene el control de las circunstancias. Ella es muy ordenada. Pero le llenaron al doctor Cisneros, al doctor, mi jefe, el jefe de todos, le llenaron la cabeza de humo, de tal manera que una de las noches en que nos quedábamos a trabajar a estas horas, me dice el doctor, me dice: oye, ingeniero, vamos a tener que hacer algunos cambios y yo creo que vamos a tener que hacer algunos despidos. Y entre todos hicimos anotaciones de técnicos agrícolas, técnicos pecuarios, dibujantes, divulgadores y maestros y de todo tipo, ingenieros, trabajadoras sociales, y había que ocupar una plantilla de aproximadamente unas 80 personas en que íbamos a tener que ya no renovar contrato. Y eso dolía porque pues muchos de eso, pero eran impuntuales, eran irresponsables, nunca cumplían, faltaban cuando querían, agotaban los días de incapacidades, o sea, eran malos para trabajar. Y en la lista vi yo a la ingeniera y le vi al doctor, le dije: ahí trae en la lista a la ingeniera fulana de edad. Dijo: sí, está en la lista y ya me dijeron quién es, qué hace, lo que no hace y esto y lo otro. Es una amenaza. Dije: yo creo que no. Pero bueno, ¿cuándo va a decidir por eso? Tenemos hasta el martes de la próxima semana. Yo no sabía que la ingeniera iba a una iglesia evangélica. No lo sabía yo, que ella iba a una iglesia muy tradicional ahí en la ciudad, ahí en Valles, muy respetable la iglesia. Y ella tampoco sabía que ella era, que el pastor de esa iglesia era su tío. Y ella ya presentía, Dios le había hecho sentir que había toda esa amenaza contra ella. Así de que sabe que tenía, después me lo confesó ella. Toda la iglesia estaba orando por ella. Toda la iglesia estaba orando por ella. Y justamente cuando llegó el día martes, me recuerda mucho a lo de Esther, cuando leemos lo de Esther y Mardoqueo y toda esa historia. Justamente ese día recibimos la visita de un ingeniero que venía desde Perú, el ingeniero Isijara, que venía en representación del secretario de Agricultura. Y con ese equipo del ingeniero venía ese equipo más. Y cuando llegan a la puerta, el doctor Cisneros dice: voy a encargar a la ingeniera que ella se encargue de hacer la recepción. Pero él quería avergonzarla porque ella era muy seria, no hablaba mucho, pero ella estaba ahí en la puerta y me tocó ver todo el cuadro, porque en ese momento yo era el jefe de operación y desarrollo de todo aquella oficina. Y veía todo y me dolía el corazón, pero yo no podía hacer gran cosa. Pero Dios sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cuando llega y saluda y da la bienvenida, en el grupo que ella venía, uno de los asesores del secretario
era hermano en la fe de ella, era hermano, era cristiano igual que nosotros. Y la saluda y le dice: ingeniera, qué gusto verte. Sí, aquí estoy trabajando. Y era el asesor del secretario de Agricultura en ese momento. Un hombre influyente, un hombre poderoso, egresado de las mejores escuelas del país. Cuando llegó a la mesa con nosotros, lo primero que le dice a mi jefe, le dice: te encargo a la ingeniera fulana de tal, es hermana mía, te la encargo mucho. Mire, se le cayó el rostro hasta el suelo. Dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dije: no, pues en lugar de quitarla, la puso en el lugar de los demás para ser jefa de todos ellos. Esa es la paciencia. Ese es el control. Cuando nosotros controlamos las circunstancias, es Dios el que se encargará de lo que es imposible para nosotros. Para nuestro Dios todo es posible. Por eso no debemos perder el control en medio de las pruebas. No podemos perder la paciencia en medio de las pruebas, porque Dios enviará oportunamente las personas o las cosas que necesitamos para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. Le dije: doctor Cisneros, no se puede con gente como ellas, porque están bien protegidas, están bien blindados por la mano de aquel que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. ¿Quiere cerrar sus ojos ahí donde está? ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, ayúdame a tener control de mi lengua, ayúdame a tener control de mi carácter? Por no tener control de mi lengua he dañado a muchos. Por no tener control de mi carácter he ofendido a muchos. Señor, ayúdame a controlarlo. Con tu ayuda podré mejorar muchas cosas en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida matrimonial, en mi vida laboral. Es más, podré ser diferente y así poder moverme dentro de tu voluntad y poder agradarte, Señor. Espíritu Santo, por favor, guíanos, perfecciónanos en muchas áreas de nuestra vida. Ayúdanos para ejercer una sana disciplina. Y por favor, límpianos de todos esos malos hábitos. Límpianos de esos malos hábitos que nos impiden avanzar en tu obra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. A soportar las pruebas con gozo. A soportar las dificultades con gozo. Porque tú eres nuestro Dios. Eres nuestra esperanza y en ti estamos confiados. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos? ¿Por qué no venimos aquí al altar unos 2 o 3 minutos nada más? Y oramos juntos. Oramos juntos. Qué bueno que Dios todavía nos habla. Las pruebas producen mucha paciencia. Si usted le pide a Dios que le quite la prueba, nunca va a escuchar Dios una oración como esa. Porque usted se comienza a debilitar, no habrá en usted la paciencia que necesita. No podrá tener el control de muchas cosas. Mejor dígale: Señor, ayúdame a tener paciencia en medio de la prueba. Ayúdame a tener control de mi lengua. Ayúdame a tener control de mi carácter. Ayúdame a tener control de mis pensamientos. Ayúdame, Señor. Acérquense más aquí al altar. Pásenle, por favor. Acérquense aquí al centro y vamos a orar juntos. Oremos a Dios. Padre, te bendecimos. Yo sé que tú tienes cosas mejores para nosotros cada día. Sé que cada día tú tienes siempre
momentos gloriosos, Señor, para nuestra vida. No es posible. A pesar de lo que tengamos que enfrentar. Mi corazón confiado está. A pesar de las circunstancias, Señor. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré. Cuando estamos en medio de una prueba, cuando el dolor o la angustia nos golpean, es muy importante tener un entendimiento cabal de lo que nos está sucediendo. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. A veces hay carencias, a veces hay enfermedades, pero Dios está en medio de nosotros. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, Señor. sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias te damos, Señor. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control.